No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras. Muy buenas noches. Hoy iniciamos un programa que nos va a abordar aquellos derechos más elementales, que son los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a conocer un estudio que se ha venido realizando por una importante institución que trabaja en la promoción de los derechos de las mujeres. Pero antes de iniciar con la entrevista, vamos a ver un video para introducirnos y saber de qué se tratan los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales. Son aquellos que generan las condiciones para poder decidir cuándo, cómo y con quiénes gozar de nuestra sexualidad. Su reconocimiento es esencial para vivir una sexualidad sin violencias, con respeto a la orientación sexual y a la identidad de género, sin discriminaciones. Nos permiten decidir de forma autónoma si tener o no hijas o hijos, con quién, cuántos y cuándo. Para poder ejercerlos, necesitamos tener acceso a información basada en evidencia sobre cómo cuidarnos, disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. ¿Dónde y por qué surgen? Los derechos sexuales y reproductivos toman protagonismo a mitad del siglo XX, a través de los movimientos feministas y de mujeres, movilizados para denunciar las acciones de los estados violentando los cuerpos y autonomías de las mujeres y de las disidencias. A partir de los años 90, irrumpen en la arena de los espacios de debate internacional, colocando a los derechos sexuales y reproductivos en la reflexión tanto del ámbito académico como de las Naciones Unidas y los gobiernos. La incorporación del enfoque de derechos humanos permitió comprender de forma integral la sexualidad, separándola de la moral y la religión para conectarla con las agendas de desarrollo, equidad, ciudadanía, igualdad de oportunidades y justicia social. En las conferencias y tratados internacionales de los estados han asumido que deben reconocer, garantizar y promover la salud y los derechos reproductivos como derechos humanos. Solo la región de América Latina y el Caribe avanzó en incorporar los derechos sexuales y reproductivos como responsabilidad de los estados a través del Consenso de Montevideo aprobado en la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo organizada por la CEPAL en 2013 en Uruguay. Estas banderas no han dejado de levantarse hasta la actualidad, con las nuevas generaciones que continúan el legado de las luchadoras incansables de todas las épocas. Estos derechos cuestionan la heteronormatividad hegemónica, el modelo tradicional de familia, los estereotipos de género, el goce restringido a los varones, el mandato de la reproducción como único destino para las mujeres. Todas las formas violentas de relacionamiento que van desde la explotación sexual, las violaciones, las relaciones autoritarias y el abuso intrafamiliar. Cuando los gobiernos no garantizan las condiciones para gozar de los derechos de salud sexual y reproductiva, las consecuencias son graves. Son derechos que provocan. La región ha avanzado en leyes y servicios para atender aborto de forma legal y segura. Se ha reconocido en muchos países el matrimonio igualitario. Las personas trans y de la diversidad son reconocidas en sus identidades y orientaciones sexuales sin discriminaciones. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de derecho. La educación sexual es reconocida como dimensión ineludible del derecho a la educación. Estos avances han generado una enardecida reacción conservadora y de grupos religiosos fundamentalistas, también conocidos como antigénero, que siguen pretendiendo imponer sus creencias a través de las instituciones estatales. Por eso buscan influir en los poderes legislativos y judicial y en la implementación de las políticas públicas. Amenazan la laicidad de los estados y debilitan las democracias, promoviendo discursos de odio enfocados particularmente hacia el movimiento feminista y de la diversidad. Para ejercer los derechos sexuales y reproductivos se necesita que son tus derechos, hacelos valer. Para poder gozar de nuestros derechos debemos conocerlos y defenderlos. Cuerpos libres, estados laicos,
democracias plenas. Derechos sexuales reproductivos, los más humanos de los derechos. Hemos visto en este video que los derechos sexuales reproductivos abordan más derechos de los que pensamos porque nacemos con ellos y nos vamos de este mundo con ellos. Pero para hablar de esta temática tenemos una invitada, quien además nos va a compartir un estudio que se ha realizado. Contamos con la presencia de Gabriela Murillo. Ella es integrante de la Coordinadora de la Mujer, una red de instituciones que trabaja por los derechos de las mujeres, y en este caso específico han promovido y presentado hace poco una investigación sobre los derechos sexuales reproductivos. Gabriela, bienvenida, por favor cuéntanos un poco de qué se trata este estudio. Muy buenas tardes, querida Jessica, y a todos y todas las que nos están escuchando. Bueno, sí, desde la Coordinadora de la Mujer, en una alianza estratégica con el Servicio Estatal de Autonomías, nos hemos dado a la tarea de mirar un poco cómo se financian los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la garantía más bien de estos derechos, entendiendo que el principal responsable de garantizar los derechos es el Estado boliviano. Ahí hemos partido de un análisis competencial y entendiendo que los servicios como tal están a cargo, su financiamiento está a cargo de los gobiernos autónomos municipales, hemos mirado a detalle cómo estaban encarando este desafío los diferentes gobiernos autónomos municipales. Es así que este estudio ha revisado el presupuesto asignado y ejecutado de los 339 municipios en todo el territorio nacional, desde la gestión 2021, haciendo un comparativo de las diferentes gestiones y presentando un análisis a detalle de lo que ha significado la gestión 2023. Bien, Gabriela, mencionabas precisamente algo que es fundamental, que también muchas personas y en sí la sociedad en el conjunto tienen que entender, que esta competencia, que en realidad el hacer cumplir los derechos que son los más humanos, los derechos sexuales reproductivos, es una responsabilidad del Estado. Mencionabas también que este estudio ha sido parte de una alianza con el Ministerio de Autonomías y también del Servicio Nacional de Autonomías, pero también mencionabas este tema de los gobiernos municipales. ¿Qué competencias específicas tienen los gobiernos municipales en materia de hacer prevalecer los derechos sexuales reproductivos? Ya nos estabas alarmando un poco sobre la asignación presupuestaria, que lo vamos a ir analizando con el desarrollo de la entrevista. Sin embargo, para iniciar esta parte de análisis, aclararle también a la población cuál es la competencia real de los gobiernos autónomos municipales, porque ya estamos a puertas también de una elección subnacional y es momento también de identificar responsabilidades. Cuéntanos un poco. Perfecto. Este estudio precisamente parte de esto que muy bien lo han mostrado en el video, que es primero un marco normativo internacional. El Estado boliviano, y cuando planteamos el Estado, nos referimos al Estado en su globalidad, no solamente a nivel nacional, se ha comprometido a cumplir cierto tipo de convenios y acuerdos internacionales. Y es así, por ejemplo, que el Estado boliviano aporta y contribuye a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, es parte de la agenda internacional. Ya ahí en los ODS encontramos, en estos objetivos de desarrollo sostenible, encontramos algunos que nos van marcando la relación que se tiene con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En el objetivo de desarrollo sostenible número 3, en el 4, el 3 que tiene que ver con salud y bienestar, el ODS 4 que tiene que ver con educación de calidad y el ODS 5 respecto a la igualdad de género. Y no es solamente ¿no? Tenemos el Consenso de Montevideo, que es que marca un marco clave para profundizar la agenda de derechos humanos y el desarrollo sostenible, garantiza el acceso universal, por ejemplo, de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, y ahí, por supuesto, tiene una competencia fundamental los gobiernos municipales, ya que es su atribución y competencia dotar de estos servicios en términos de equipamiento personal a la ciudadanía. Luego tenemos la Convención Belén de Pará, que entre otras cosas nos habla también de la atención que se debe dar a las víctimas de violación, a las víctimas de violencia y abuso sexual,
y nuevamente ahí la competencia también recae en estos gobiernos municipales porque son los encargados en una primera instancia de dar asistencia a través de los servicios legales integrales, de las defensorías municipales de la niñez. Luego tenemos la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, más conocida como la CEDAW, que igual en sus diferentes artículos marcan una intencionalidad de garantizar los derechos sexuales, los derechos reproductivos de todas las personas y en especial de las mujeres. Después de este análisis de las competencias, o bueno, de este marco internacional, el estudio va marcando cómo el Estado boliviano, a través del marco normativo nacional, desde su constitución política, en el artículo 35, que marca que el Estado en todos sus niveles debe garantizar y proteger el derecho a la salud, y diferentes artículos nos van mostrando una relación directa con la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tenemos la ley 2426 sobre el seguro universal materno-infantil, que garantiza sobre todo derechos reproductivos. Tenemos una ley para la prevención del VIH-Sida, la ley de gratuidad para las pruebas de ADN, que muchas personas no la conocen, y así vamos viendo diferentes normativas, la misma ley 348 que nos habla sobre violencia sexual, el Código Niño-Niña Adolescente, la ley de juventudes, y hay diferentes otros instrumentos, por ejemplo, el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazo Adolescentes y Jóvenes, que, por ejemplo, da como competencia de los gobiernos municipales la atención integral diferenciada para atender precisamente salud sexual y salud reproductiva de adolescentes jóvenes, lo que conocemos como los AIDAC, que muy pocos gobiernos municipales lo implementan a pesar de estar en la ley, ¿no? Entonces, si bien el nivel central del Estado tiene competencias como proveer métodos anticonceptivos, la prevención y tratamiento de ITS y a la atención de casos de abortos inseguros, también tenemos competencias en los gobiernos subnacionales, que están los hospitales de primer nivel, la descentralización de los servicios de salud, donde jóvenes, hombres, mujeres también de todas las edades deben tener el derecho de contar con servicios de salud sexual y salud reproductiva gratuitos, y esto es competencia de los gobiernos municipales. Igual la promoción de la participación comunitaria para impulsar políticas relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva también son competencias inherentes a los gobiernos municipales. Qué importante lo que mencionan, conocer qué le corresponde a cada nivel del Estado para también exigir, hacer vigilancia social y sobre todo estar pendientes a cómo se van implementando los derechos sexuales reproductivos. Gabriela, has mencionado importantes tratados y convenios internacionales, hemos mencionado también, o se ha mencionado normativa nacional relacionada a los derechos sexuales reproductivos. Es más, la propia Constitución, en el artículo 48, menciona que todas las personas, hombres y mujeres, tienen derecho a gozar de derechos sexuales y reproductivos. Pero esto sería mera poesía o una declaración de buenas intenciones si es que no hubieran los recursos necesarios para que se implementen. En este estudio ustedes exploran para ver cuál es la verdadera inversión, cuánto se invierte para aquello que dice la norma pase a ser realidad o que pase a ser también que se traduzca en servicios, se traduzca en atención hacia la población que necesita ejercer estos derechos. ¿Qué es lo que nos dice de manera preliminar el estudio en relación a la inversión sobre estos derechos en los gobiernos autónomos municipales, Gabriela? Bien, es importante mencionar, antes de dar como el dato frío o el dato preliminar, que hemos utilizado una metodología revisando estas competencias que tienen los gobiernos autónomos municipales y además viendo también qué es lo que ya estaban haciendo, ¿no? Sabemos que desde el nivel central se ha implementado el SUS, Sistema Universal de Salud, y la implementación misma del SUS corresponde a los gobiernos municipales, pero no podemos contabilizar todo lo del SUS a la salud sexual y salud reproductiva
así igual programas como el SAFSI o promoción de salud en general. No podemos contabilizar todo como si fuera salud sexual, salud reproductiva, pero tampoco podemos invisibilizar que esto también es parte de o contribuye a garantizar estos derechos. Entonces, hemos ido en función de los servicios que se otorgan, asignando ciertos tipos de porcentajes. Lo mismo en el caso de violencia. Sabemos que en los servicios legales integrales municipales no solamente se atienden casos de violencia sexual o abuso sexual, sino todos los tipos de violencia en razón de género, y entonces se le ha asignado un porcentaje. Igual cuando algún municipio hace o implementa alguna política respecto a la trata y tráfico, según estudios sabemos que el 90% de casos de trata y tráfico están relacionados a casos de acoso o de abuso sexual. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con trata y tráfico le hemos asignado el porcentaje del 90%. Tomando esta salvedad y utilizando esta metodología, en la gestión 2023 lo que nos arroja este análisis es que del total del presupuesto asignado y ejecutado, el presupuesto que corresponde a garantizar estos derechos es el 3.52% del total del presupuesto de inversión de los gobiernos autónomos municipales. Gabriela, has mencionado un montón de políticas y hasta se podría decir buenas prácticas en relación a cómo los gobiernos municipales y también desde nacional van realizando esfuerzos para trabajar o también para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Sin embargo, el dato que nos lanzas es tremendamente preocupante porque para esta cantidad de acciones, que no son menores, porque ojo, también en el video, en la parte introductoria, hemos visto cómo los derechos sexuales reproductivos abarcan diferentes temáticas. Entre ellas estamos viendo atención en temas de violencia, estamos viendo atención en temas de trata de personas, el seguro, el SUS en sí. Hemos visto que son programas tremendamente grandes. ¿Crees que este 3.52% que lanzas como un dato frío, que en realidad es un dato muy humano, que refleja también dónde están nuestros derechos más humanos, llenaría o de alguna forma responde a la necesidad que existe en relación al ejercicio de derechos sexuales reproductivos? ¿O cómo han visto esta asignación presupuestaria en relación a todas las categorías que han analizado? Sin duda para nosotras es un dato preocupante, toda vez que, por ejemplo, en violencia, vemos que la segunda prevalencia de violencia es la violencia sexual. En temas de trata y tráfico, repito, es el 90% de los casos están relacionados a delitos de carácter sexual. Y son los derechos más humanos, como lo dices Jessica, y el darle un porcentaje tan poco en el presupuesto general de cada municipio nos está mostrando realmente cuál es la prioridad que tienen los municipios. Y cuando revisamos más a detalle, ahí nos generan algunas preocupaciones mayores, ¿no? Los municipios del departamento del Beni, por ejemplo, son los municipios que más le asignan, que aplaudimos, le asignan los municipios del Beni el 5.51%, casi el doble de la media. Sin embargo, un municipio que se encuentra en mucha vulnerabilidad por temas de trata y tráfico también, como son los municipios del departamento de Pando, son los que menos le ponen a garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos. Solamente le ponen el 1.9%, es decir, casi la mitad de la media de todos los otros departamentos. Esto en términos de porcentaje. Pero cuando además ves el peso absoluto, realmente Pando es muy, muy bajo el presupuesto que le asignan para garantizar estos derechos. Gabriela, cuando tú mencionas los departamentos, por ejemplo, el hecho de que en Pando no se asignen estos presupuestos, no coincide con la realidad, ¿no? Hemos visto que este departamento en muchas ocasiones, en diversos estudios, sale que es uno de los departamentos donde prevalece mayormente el embarazo adolescente, y eso también debería llamarnos a la reflexión. Donde hay un problema debería haber mayor asignación presupuestaria, pero esto no se traduce. Mencionabas también en tu intervención los casos de violencia sexual, y sabemos que hay una sentencia constitucional que precisamente, no diremos que regula, pero sí
viabiliza lo que el Código Penal establece sobre la interrupción legal del embarazo. ¿Han tomado en cuenta esta variable, por ejemplo, para analizar este dato que nos lanzabas del 3.52%? ¿Se ha considerado este tipo de respuestas que se da? Porque realmente el hecho de ver una asignación tan corta en relación a un problema tan grande sí debería alertarnos a la población. Es más, aprovechamos para dar difusión a este estudio. Sin embargo, también tenemos que ver qué hay detrás de estos números. ¿Se ha considerado la sentencia constitucional? Sabemos que los derechos sexuales y reproductivos son amplios. Sin embargo, en este tema específico, ¿cómo vemos esta temática? Sí. El estudio, además, bueno, en el estudio ustedes van a poder encontrar un enlace que nos lleva a fichas municipales. Estas fichas municipales tienen información desagregada de cada uno de los municipios donde, a través también del Servicio Estatal de Autonomías, que ha podido lograr información del Ministerio de Salud, se han incorporado algunos de estos datos, como tiene que respecto a embarazos adolescentes, acceso a métodos donde se va a poder cruzar esta información. Sin embargo, el estudio como tal tiene la intencionalidad de ver y sacar una radiografía del presupuesto. Y es ahí donde las organizaciones sociales de mujeres, de las diversidades, la sociedad civil en general, debe realmente cruzar con esta realidad, ¿no? Las compañeras de Pando, los compañeros de Pando, los jóvenes, las adolescentes, este dato debiera movilizarnos, ¿no? Más allá de lamentar y ver el dato frío como tal, debe movilizarnos, porque además, como dato, es importante también mencionar que uno de los departamentos no solamente tiene la más baja ejecución presupuestaria o asignación del presupuesto, sino que además su ejecución es mala. Tenemos a un Beni, por ejemplo, que está muy cerca de Pando, que tiene una buena asignación a derechos sexuales y derechos reproductivos, pero además de lo que le ha asignado, ejecuta más del 90%. Es una buena ejecución. En cambio, Pando, además de asignarle menos presupuesto, también ejecuta de manera deficiente. Su ejecución alcanza el 79% del presupuesto. Y un caso similar, Potosí. Si bien Potosí le asigna el 3.23 a la garantía de estos derechos, que está un poquito por debajo de la media, su porcentaje de ejecución no pasa el 64%. Entonces, esto significa que no basta solamente con incidir en los planes de operativos anuales, es decir, en los POAS, para incorporar un proyecto, un programa, incorporar presupuesto para la garantía de estos derechos, sino que nos debe movilizar a hacer una vigilancia y control social a la ejecución de estos proyectos para no tener estos porcentajes de ejecución deficientes. Gabriela, has dado otro dato que es bien importante, que es una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Así que si alguien quiere investigar más sobre esta temática, este estudio además te da como facilidad ir a ver unas fichas municipales que a su vez tienen información desagregada. Entonces, si quieres saber cómo está la realidad sobre los derechos sexuales y reproductivos en relación a la asignación presupuestaria, vayan a ver estas fichas municipales que les van a servir de mucho para lo que también nos mencionaba Gabriela, es hacer control y vigilancia social, que es una competencia que tenemos la ciudadanía. Hay mucho que analizar en relación a los datos y luego del corte vamos a analizar los cuadros estadísticos que nos presenta este estudio. Sin embargo, el estudio en sí es completo y además tiene fichas complementarias, pero antes del corte les invitamos a ir a ver este video musical que estoy segura que nos va a gustar mucho porque también aborda los derechos sexuales reproductivos. ¿Tienes miedo? El Alto Pucarani, Tiacha y La Paz, Coroico. Y toda Bolivia va a cantar en coro. Bolivia marcar Sarañani. Somos
Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Y volvemos y estamos abordando la temática de derechos sexuales reproductivos a través de un estudio que fue realizado por la Coordinadora de la Mujer junto con el Servicio Nacional de Autonomía, SEA. Y precisamente hoy tenemos una invitada que es experta en la temática, que nos está hablando un poco de cómo se van invirtiendo en la ejecución y también en la garantía de los derechos sexuales reproductivos. Y este estudio que nos viene presentando también nos muestra unos datos, y para ello le vamos a pedir a Gabriela que analicemos juntas, o que por favor vea los siguientes cuadros y nos explique un poco qué implica este cuadro y qué resultado nos da, para que la audiencia pueda conocer un poco de los resultados que ha tenido este estudio, que nos muestra una realidad tremendamente alarmante. Veamos los cuadros, por favor. Gabriela, ¿qué nos grafica este dato? Bien, es el dato que habíamos mencionado antes, ¿no? Es la inversión del total del presupuesto de inversión que tienen todos los gobiernos autónomos municipales, tomando en cuenta la inversión que hacen en el SUS, en programas de violencia, todo lo que se ha tomado en cuenta, el presupuesto para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos alcanza el 3.52%. Eso nos dice este dato. Que realmente nos ha alarmado a todas, que es el dato más duro, ¿no? Veamos el siguiente cuadro, por favor, que también es parte del estudio. ¿Qué nos indica este cuadro, este gráfico? El cuadro 4, por favor. Sí, aquí tenemos, nos estaba mencionando Gabriela, que precisamente del total, veamos que casi el 3%, un poquito más, se invierte en el ejercicio de derechos sexuales reproductivos. Gabriela, este cuadro, ¿qué nos indica este cuadro? Bueno, para poder llegar a ese porcentaje y poder agrupar un poco lo que hacen los gobiernos municipales, se han tomado estas categorías: la atención en salud sexual, servicios para adolescentes en el marco de la salud sexual y salud reproductiva, y ahí mencionábamos, por ejemplo, que por normativa todos los municipios deberían tener centros de atención AIDA, y eso implica presupuesto. Es otra categoría. Tenemos también la prevención y tratamiento de ITS, VIH y cánceres, que es servicios para la atención de violencia sexual para mujeres y niñas y adolescentes, y la atención en salud reproductiva. Eso es cómo se conforma este 3.52%. Vemos que el porcentaje mayor está en la atención de salud sexual, un porcentaje importante en temas de salud reproductiva. Y no es casual que el porcentaje sea más o menos similar, porque ahí es el mismo porcentaje del SUS que se le asigna a ambas por las competencias o los servicios que nos ofrecen, igual los programas SAFSI. Pero esta categoría, que para nosotras es sumamente importante y alarmante el dato, para los servicios AIDA, por ejemplo, o servicios específicos para adolescentes en el marco de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, es el 0,00%. O sea, no le asignan nada. Prevención de tratamientos de ITS, VIH y cánceres solamente alcanzan al 0.25%. Los servicios para la atención de la violencia sexual, y ahí mencionábamos el dato que es la segunda violencia con más prevalencia, es el 0,01. O sea, es igual prácticamente nada que le asignan los municipios para la atención, la prevención y la sanción de la violencia sexual. Gabriela, mencionabas un tema que es completamente alarmante, ¿no? Problemáticas tan grandes que afectan al país, como la prevención del embarazo en adolescentes, como la violencia sexual, no pasa ni del 1% de la asignación presupuestaria, ¿no? Y es un problema que muchas veces está desbordando la capacidad que el propio Estado pueda tener. Ahí, por favor, veamos la siguiente imagen y tengamos mucho en cuenta en qué se está invirtiendo en relación al presupuesto del Estado. Cuando miramos el presupuesto no lo vemos con un ojo tan humano, y mucho menos con este análisis que hoy estamos realizando en el programa. Por favor, Gabriela, coméntanos qué nos indica este cuadro. Sí, antes de pasar a este cuadro, solamente a veces cuando decimos el 0,01%,
no implica como algo tangible, pero es de cada 100 bolivianos lo que no se le asignan ni siquiera 10 centavos. Es, es un centavo que se le asigna por cada 100 bolivianos. Eso es lo que se le está asignando a, por ejemplo, la atención de la violencia sexual. Y solo hablamos de la asignación presupuestaria. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo se está ejecutando. Imagínense que lo que es más humano que el derecho que ejercemos desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo, pues de 100 bolivianos, un centavo es pues casi nada. Implica también que los derechos que tenemos en la Constitución, los compromisos que el propio Estado realiza en relación al cumplimiento de estos derechos, no tiene asignación presupuestaria o tiene una asignación menor, ¿no? Y precisamente poniéndole el foco en los gobiernos municipales, también este estudio, Gabriela, nos ayuda mucho a hacer incidencia, control social y también exigir a los gobiernos municipales que digan qué está pasando. Tú mencionabas el servicio del AIDAC, por ejemplo, que es fundamental para que un joven adolescente tenga un espacio seguro para poder tener no solamente una orientación en sus derechos sexuales y reproductivos, sino también tener atención adecuada a su edad. Y vemos que, como tú mencionabas, hay varios municipios que no cuentan y los otros municipios que sí cuentan, se debe también a un presupuesto o también estamos hablando que hay apoyo de instancias de la cooperación, por ejemplo. ¿Cómo están funcionando estos servicios? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan de manera regular? Porque otra cosa es cuánto le asignas, otra cosa es cómo va funcionando. ¿Cómo ves, por ejemplo, este servicio que es tan fundamental para la adolescencia? ¿Cómo están los datos? Si ustedes ven el cuadro, es el 0,00%, es nada, no le ponen nada a los servicios AIDA. Y si bien funcionan en algunos municipios, precisamente es por apoyo de agencias de cooperación o el apoyo de sociedad civil, que realmente ve ahí una salida para la prevención del embarazo adolescente o para la prevención de casos de violencia sexual. Sin embargo, es una responsabilidad del Estado, ¿no? La garantía de los derechos, el derecho a una vida libre de violencia, así como los derechos sexuales y derechos reproductivos, debe ser una prioridad y debe ser garantizado por el Estado en sus diferentes niveles. Entonces sí, es sumamente preocupante y seguramente lo veremos en otros gráficos. No es un criterio decir, es que los municipios grandes tienen más plata y pueden invertir en esto. Cuando veamos el cuadro diferenciado por tipo de municipio, ahí vamos a ver que los municipios grandes, más bien, en términos porcentuales, son los que menos le ponen a la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sobre todo capitales de departamento. En este análisis que realizas, precisamente queremos analizar el cuadro de la ejecución, ¿no? ¿Cuánto se ejecuta? Porque también es una brecha bien grande entre lo que asignan, después lo que reformulan y cuánto terminan ejecutando. Gabriela, ¿cuál es el análisis en relación a, vemos que invierten casi nada, pero de ese casi nada, ¿cuánto es lo que realmente se ejecuta según los resultados de este estudio? Sí, ahí, como les decía, tenemos una muy buena ejecución los municipios del departamento del Beni, con un más del 90% y Pando con una muy baja ejecución, Tarija con baja ejecución, Oruro con baja ejecución, que además que invierten poco, ejecutan también poco. Destacable, Beni y Chuquisaca, podríamos decir, son los municipios que realmente están ejecutando lo que están programando, pero el resto de los municipios de los demás departamentos nos falta una ejecución ideal, debería pasar al menos el 80%. Veamos el cuadro 6, porque hay municipios que, como tú mencionabas, sí están realmente ejecutando y también presupuestando. Entonces veamos el siguiente cuadro, que nos va a mostrar este panorama para analizar estos datos, que precisamente mencionabas que Beni y Chuquisaca son los que más están cumpliendo, pero veamos también cuáles son otros municipios en relación a un ranking. Han hecho un mapa del ranking de eficiencia de inversión en derechos sexuales reproductivos. Según este mapa, cuéntanos un poco cuáles son los municipios que realmente, digamos, dentro del marco de lo que están invirtiendo, pues están cumpliendo con ejecutar los fondos comprometidos. Bien, es importante mencionar que ningún municipio ha llegado a una inversión óptima.
una inversión óptima arriba del 10%. Nadie, ningún municipio. Quienes están con una inversión relativamente buena, que entre el 5 y el 9.99%, tenemos ahí un municipio del departamento del Beni, uno de Santa Cruz, uno de Potosí y uno de alguno de Chuquisaca, Cochabamba. Si ustedes van al cuadro debajo del mapa, igual van a poder encontrar el nombre de los municipios. En el Beni, categoría C, que es lo que les decía que no son municipios capitales de departamento, está Puerto Guayaramerín con un 7.6%, tenemos Riberalta también en el Beni con una buena ejecución, en Santa Cruz Camiri, Potosí Tomave, Cochabamba Punata, en Santa Cruz Puerto Suárez, Cochabamba Arani, La Paz Sica y en Potosí el departamento de Acacio. De todos esos departamentos que tienen una buena inversión en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el único municipio categoría D, que es un municipio relativamente grande que está a la par de una capital de departamento, es Riberalta. Pero los otros municipios son categoría B y categoría C, es decir, que reciben menos recursos por concepto de coparticipación tributaria o IDH. No porque un municipio sea grande y tenga más recursos, implica que va a invertir más. Ojo aquí también con las personas que realizan control social. Gabriela, los datos que nos has mandado creo que nos deberían llamar a la reflexión, es decir, que contamos con derechos, pero no contamos con recursos para ejecutar y hacer cumplir nuestros derechos, y es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué conclusiones ha sacado este estudio? Ya nos ibas lanzando varios puntos que nos deben llamar a la reflexión, pero en el marco del estudio, las personas que han investigado y también como coordinadora de mujer, ¿a qué conclusiones han llegado en base a este estudio? Y además las fichas técnicas que han realizado por municipio, que estoy segura que es una herramienta valiosísima para las personas que quieran investigar un poco más y que quieran conocer su municipio. A ver, cuéntanos un poco. Sí, mira, todo ese trabajo de las fichas, más allá de la articulación con el Servicio Estatal de Autonomías, ha sido un trabajo interinstitucional, porque el servicio, como parte del Estado, como entidad descentralizada, ha podido coordinar con otras instancias del Estado, como el Ministerio de Salud, en algunos casos con el Ministerio Público, para tener más datos y poder armar estas fichas municipales pormenorizadas y tener el dato del presupuesto, que si bien es importante, y repito, tenemos un comparativo desde la gestión 2021 y hasta la gestión 2023, tienen otros datos de todos los municipios que ahora que estamos en un proceso preelectoral subnacional, preelectoral subnacional, debe llamar la atención a aquellos candidatos y candidatas que quieren apostarle a este proceso, para mirar cómo está su municipio y realmente cuál es la composición etaria, cuáles son las necesidades de los municipios. Puede ser de muchísima utilidad, no solamente para sociedad civil, sino también para aquellas fuerzas políticas que se estén proyectando a nivel subnacional. Ojo, entonces, más que un estudio, que claro que es un estudio que ha sido arduamente elaborado, también es una herramienta para la construcción de propuestas, una herramienta para el control social, una herramienta también de reflexión y saber, oye, mis derechos no tienen presupuesto, ¿y cómo hago para que esta situación cambie? Entonces es una herramienta para la transformación. ¿Qué recomendaciones le darías? Y aquí lo vamos a dividir un poco. ¿Qué recomendaciones le darías a la sociedad civil que le interesa estos temas? Porque sabemos que estos temas pasan por todas las personas, estén o no estén de acuerdo, pero todos y todas en algún momento, y también todos, ejercitamos estos derechos desde el día que nacemos. ¿Qué recomendaciones le daríamos a la sociedad civil en relación a este estudio? Y después nos pasaríamos a qué recomendaciones les tenemos que dar a los gobiernos autónomos municipales que están a la vuelta de la esquina de terminar una gestión. Gabriela, por favor. Sí, lo primero y el mensaje clave para todas las organizaciones y la sociedad civil organizada y no organizada es que no es solamente incidir en el momento de la planificación del POA,
¿no? Debemos incidir y debemos hacer control social durante todo el año para realmente verificar y lograr que el presupuesto que hemos logrado incorporar dentro de los planes operativos anuales se ejecute. Y ahí tenemos una tarea importante también de leer todo el marco normativo internacional, nacional y entender las competencias también que tienen los gobiernos autónomos municipales y un campo donde no se ha explorado y por ejemplo ahí tienen muchísima competencia en términos de la dotación de retrovirales por el tema de VIH son los gobiernos autónomos departamentales. Es importante que la sociedad civil conozca. No puedo pedir a un nivel de gobierno algo que no le compete, pero con conocimiento de causa, con normativa en mano, sabiendo bien las competencias, ahí no podría el gobierno autónomo decirme que no y se hace más fácil la incidencia. Pero repito, no es solamente en ese momento de elaboración del POA, sino estar pendiente de todos los reformulados que plantean los ejecutivos municipales y hacer el control social para que realmente el poco presupuesto que se asigna realmente se ejecute e impacte de la mejor manera a la sociedad para poder cambiar los índices tan altos, por ejemplo, de embarazo adolescente que tenemos en nuestro país. Y ahí a los gobiernos autónomos municipales que están a punto de cambiar, como decía Jessy, están a la vuelta de la esquina, es importante mencionarles que, haciendo una analogía con el fútbol, el partido no termina hasta que termine. Tenemos tiempo además de alargue, tiempo complementario, así que no se acabe el partido hasta que no se pite el pitazo final y es momento, cualquier momento es bueno para poder hacer una buena gestión y responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Revisar, pues recomendarles ahí igual a los consejos municipales que revisen qué tienen todavía en sus POAs que no se ha ejecutado, que pueden hacerlo todavía, que podemos impactar, aunque sea en este último trecho de nuestra gestión. Y el mensaje primordial para nuestras futuras autoridades municipales es que revisen esos estudios, revisen sus competencias y puedan hacer una buena gestión basada en una inversión con enfoque de derechos, más allá del cemento o más allá de lo visible, que puedan hacer cosas para impactar en la vida de las personas. Gabriela, tú mencionabas un tema que me encantó, que es precisamente informarse. Informarse sobre los derechos que tenemos, cuáles son las competencias que tienen los diferentes niveles del Estado y un poco optimista y realmente positiva en relación a las recomendaciones del Estado, de decir, oye, miremos nuestro presupuesto, veamos cuánto invertimos, hay tiempo aún para hacer una buena gestión. Creo que el hecho de yo ser una concejala, ser incluso un alcalde con esta herramienta comparativa de mi gestión, de decir, oye, ¿cuál ha sido el legado que yo dejo a estos derechos que son los derechos más humanos, ¿no? Gabriela, ya para ir cerrando, ¿qué sigue después de esta investigación? Ustedes como una red de instituciones que trabajan en diferentes derechos, específicamente en derechos de las mujeres, incluso promoviendo con una larga trayectoria, ¿qué sigue en relación a este estudio? Sabemos que este estudio es un aporte que se hace para que podamos visibilizar esta temática, sin embargo sabemos que están realizando diferentes actividades, hemos visto hace poco que han realizado un foro sobre derechos sexuales reproductivos y de alguna forma se ha exigido a las candidaturas a legisladoras para que puedan decir, oye, ¿cuál es tu propuesta? Pero también sabemos que a la vuelta de la esquina nos espera un proceso subnacional. ¿Qué sigue para la Coordinadora de la Mujer en relación a la vigilancia, control y exigibilidad de los derechos sexuales reproductivos? Esperamos continuar con esta alianza que tenemos con el Servicio Estatal de Autonomías para poder continuar con este estudio. Repito, hemos logrado tener información de la gestión 2021-2023, pero ya tenemos, el Ministerio de Economía y Finanzas ya tiene los datos de la ejecución presupuestaria 2024, entonces tocará seguir explorando y viendo cómo es el comportamiento del presupuesto y generando este tipo de información que más allá de la información es un instrumento para la incidencia, es un instrumento para que la sociedad civil pueda equiparse con argumentos para poder incidir en lo que
para nosotras es importante, para la sociedad civil es importante, para los jóvenes, las jóvenes es importante, para que realmente se pueda impactar y que el Estado cumpla con el rol primordial o prioritario que tiene, que es el de garantizar derechos. Ese es el rol del Estado. Más allá del cemento, que sabemos que es importante también, su rol prioritario del Estado en todos sus niveles, el nacional y el subnacional, es la garantía de los derechos, y no hay derechos más humanos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y foros como los que hemos realizado con candidatos y candidatas respecto a cuáles son sus propuestas para garantizar, para profundizar el ejercicio de los derechos, porque los derechos no son regresivos y no vamos a dar ni un paso atrás respecto a los derechos ya ganados, los vamos a replicar para el proceso subnacional. Así que a los candidatos y a las candidatas, ahí esperemos que estén preparados y preparadas y estén a la altura de los desafíos que les vamos a plantear desde sociedad civil. Ahí Gabriela Murillo nos acompañó y nos dice: ojo candidatos, vamos a estar vigilantes porque ni un paso atrás en nuestros derechos, específicamente en los derechos que son más humanos. Quiero agradecer, Gabriela, tu presencia, a la Coordinadora de la Mujer, también al Servicio Nacional de Autonomías, quienes nos han permitido conocer esta herramienta para la incidencia, así que ya lo saben, vayan a conocer este estudio, revisen las fichas municipales y sobre todo a estar informados y utilizar estas herramientas que se ponen a disposición. Un gusto, Gabriela, y bueno, esperamos que en una siguiente nos compartan también sus actividades. Muy buenas noches y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Gabriela. A ti las gracias, Jessica, y gracias a Avia Yala por la cobertura. Sabemos que el rol que trabajamos desde sociedad civil queda cojo sin el apoyo y sin el aporte y sin la alianza que tenemos con los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, esa fue Gabriela Murillo y mi nombre es Jessica Velarde y nos vemos el siguiente sábado con otra temática de Nacer Mujer. Buenas noches. Guarda silencio, siéntate bien, es tu culpa si te tocó nacer mujer, como la historia de